Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Rubén Chess. Y bueno, pues el día de hoy les voy a compartir eh, una partida jugada entre Magnus Carlsen. Esta es la ronda número 3 de Magnus Carlsen jugando contra Tigran L. Petrosyan. Magnus Carlsen tiene las piezas blancas y juegan E4 seguido de G6, D4, alfil G7. Entramos a lo que se conoce como una defensa moderna, caballo F3 y D6 de parte de Petrosyan. Alfil D3, que en lo personal a mí no me gusta jugar alfil D3, ¿por qué? Porque está chocando con esta pared, ¿no? Este muro de peones. Lo ideal jugar es jugar alfil D2, pero bueno, Carlsen decidió jugar alfil D3 y contra eso caballo C6 de parte de Petrosyan, C3 de parte de Magnus Carlsen y E5 de parte de Petrosyan, generando un poquito de presión en el peón central, que en este caso es el peón, el caballo y el alfil, ¿no? Atacando a ese punto que está protegido por dos piezas. Decide avanzarlo Carlsen, dándose cuenta que hay tres ataques contra dos defensas, y de esa manera pues evitar un cambio, ¿no? Y aprovechar que estaba el caballo para expulsarlo. Viene un C4, viene un F5, aprovechando que el centro está cerrado, pues hay que abrirlo con F5, generando esa ruptura, ¿no? Caballo C3 de parte de Carlsen, caballo F6 de parte de Tigran Petrosyan, caballo G5, con la idea en algún momento saltar y atacar a la dama y al alfil al mismo tiempo, ¿no? Enroque de parte de Carlsen también, C6, queriendo abrir quizá la columna con la torre y atacar, ¿no? Dama B3 de Carlsen, aprovechando que es una de las piezas que falta por desarrollar, también falta el alfil, pero bueno, la dama fue la que decidió desarrollar. Y aquí hace una jugada profiláctica, se puede decir, Petrosyan, para evitar que estén rayos X contra el rey. La dama, a pesar de que están estos peones, hay un rayos X, no está atacando al rey, apunta al rey, pues decide moverse Petrosyan, ¿no? Alfil de 2, avanza el peón, que en lo personal yo creo que yo hubiera decidido mejor tomar para abrir la columna, ¿no? Pero bueno, torre C1 de parte de Magnus, y marca que es un pequeño error, ¿no? De parte de Carlsen. Aquí vamos a ver cómo pudo haber refutado esta posición. Viene esto, viene lo siguiente, lo que marca el módulo, ¿no? Vamos a considerar las jugadas del módulo, considerando que eran pues las jugadas más equívocas, ¿no? Y bueno, pues no le veo como tal un error, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar a la posición anterior. Aquí torre de AC1, la marca como error, pero bueno, C5 de parte de Petrosyan, y caballo, pues en este caso puede saltar aquí, ¿no? Vamos a ver si lo hace. Juega dama A3, que igual también lo marca como malo de parte de Carlsen. El módulo lo marca como malo, no le veo algo de malo como tal. Vamos a ver qué jugada le recomendaba a Carlsen en esta posición. Dice que sugería mover a la dama, retrocederla otra vez, a lo mejor también como para proteger parte de los ataques, ¿no? Por aquí, por la diagonal. Pero bueno, no le hallo mucho sentido jugar dama de 1, la verdad. Creo que es una jugada más de máquina, ¿no? Bueno, dama 3 le veo más sentido para jugar un B4, atacar al peón, procurar abrir la columna, entrar con la torre, generar un poco de presión por esa posición, ¿verdad? H6 de parte de pues lo que quiere hacer con H6 pues es expulsar al caballo, ¿no? Quiere expulsar al caballo, pero en vez de expulsarlo, Carlsen decide jugar caballo 6, generando múltiples amenazas, ¿sí? Se dan cuenta que
el caballo ataca a la dama, ataca a la torre y ataca al alfil, ¿no? Recordemos, para aquellos que apenas están sintonizando mis videos, pues recordarles que el caballo salta un pasito recto y en diagonal, ¿sí? Para un lado, un pasito recto y en diagonal para el otro lado también. Un pasito recto y en diagonal también puede ser para la derecha, para la izquierda, para arriba, etcétera, ¿no? Bueno, entonces en este caso, en pocas palabras, está atacando a estos tres al mismo tiempo. Y aquí aquí Petrosian decide tomarlo, ¿no? Pues si se da cuenta que está atacado toda la familia, pues decide de una vez darle cuello al caballo y de por E6 cambia completamente, ¿no? Un alfil que no estaba desarrollado lo cambia por un caballo que estaba prácticamente movido varias veces. 1, 2, 3, fueron 3 saltos del caballo, por lo que el alfil de negras pues termina ganándolo, ¿no? De por E6, la ventaja es que mantiene un peón muy interesante, un peón pasado que de una otra manera está generando cierta fuerza, ¿no? En la posición. Las negras juegan F3, pues se comenta que es un error. Igual no le veo como tal un error para las negras, incluso veo que hay una posible amenaza aquí con G2. G3 de parte del blanco, dama C8, y bueno, queriéndose comer este peón, juega en caballo aquí, atacando al caballo que está desprotegido, y atacando también aquí. Y si por ejemplo la dama toma, puede venir un ataque interesante, ¿no? Aquí por ejemplo, si la dama toma al peón, el caballo puede saltar aquí y estando en esta casilla puede atacar a la dama y a la torre al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que por eso decidió, bueno, sí lo tomó. Y aquí en lo personal, yo que estaba analizando esta partida, me quedé con la duda por qué no jugó caballo C7. Vamos a ponérsela a la máquina para ver cómo pudo haberla contrarrestado. Ok, caballo C7 no la pudo jugar porque viene dama H5 amenazando mate, ¿no? Uy, qué bonito y qué interesante. Entonces, por esa razón, pues realmente no tuvo problema bueno, realmente Carlsen no hizo esa jugada por esa razón, ¿no? Por el motivo de que pues simplemente no le conviene. Vamos a ver cómo responde Carlsen ante esta jugada. Carlsen responde de una forma muy interesante. Juega torre 1. Voy a quitar aquí esta jugada. Torre 1. ¿Por qué? Porque ahora sí ya puede habilitar la casilla para el alfil y evitar que la dama pueda entrar, ¿no? a dar un posible mate. Aquí toman con el peón de C, aprovechando que la torre ya se encuentra en la columna C. Se encuentra en una columna semiabierta. ¿Por qué semiabierta? Porque hay un peón en la columna, un peón contrario. ¿Sí? Abierta fuera si el peón ya no existiera, ¿no? Estuviera completamente abierta, y aquí está semiabierta. Aquí toma, estaba atacando a la dama y por lo tanto pues se mueve a G4. Ahora sí viene el alfil en F1 para evitar quizá alguna entrada con la dama. B6 y H3, ¿no? Atacando a la dama, queriéndola expulsar. Se comenta, uno de los conceptos básicos del ajedrez dice que cuando una pieza del contrario esté muy cerca de tu posición, lo ideal es expulsarla. Entonces esta jugada de Carlsen es muy interesante porque expulsa a la dama y la dama no puede tomar al peón porque está protegido por el alfil. Entonces, por lo tanto estaría perdiendo su dama, ¿no? Entonces aquí la dama se mueve a H5, se juega B4, atacando también al peón central, y se juega G5, ¿no? Después se toma el peón, aprovechando para abrir la columna B, y aquí toma con el peón de B, que en lo personal yo lo veo correcto. Preferiría no tomar con el otro peón porque estaría abriéndole la posibilidad de este peón para poder generar un peón pasado. A ver, vamos a ver si tomara con esta. Con esta, según dice que es ventaja para las
para las blancas una ligera ventaja. Y con esta dice que hay una ventaja mucho mayor para el blanco. Vamos a ver qué pasa. Entonces, dama a A6. Yo creo que por esa razón, ¿no? El motivo era porque la dama podía entrar fácilmente a atacar al peón. Del otro modo, si hubiese tomado con este peón, pues ya no pueden ponerse la dama aquí atacando, ¿no? Porque están protegidos los peones. Están protegidos entre sí cada uno de ellos, ¿no? Entonces, probablemente eso haya sido. Bueno, entonces aquí él decidió tomar con el peón de C, perdón, con el peón de B. Viene dama a6 atacando el peón, que es una muy buena jugada. Incluso la máquina nos marca que es más 1.3 del módulo. Torre de A a D6. Y aquí está soltando un peón que no le conviene tomarlo Carlsen porque nos pueden volver a contraatacar y ganar este otro peón y atacar al alfil también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Carlsen decide jugar torre B para aprovechar la columna B. Viene G4 queriendo generar un poco de presión y avanzar quizá el peón y coronar, pero pues Carlsen no lo permite, juega H4. Sí, algo muy parecido a lo que pasó al principio cuando estaba atacado con dos piezas a la vez y que decidió avanzar al peón para atacar el caballo. Entonces aquí juega H4. Dama G6. Alfil A5 atacando a la torre. Torre D7. Y alfil B5 volviendo a atacar a la torre, la cual se mueve a torre de F7 y aprovecha el peón que está desprotegido y se lo come, ¿no? Dama H5, alfil atacando a este peón que también está, bueno, que está protegido con la dama, pero está atacado por el alfil y la dama al mismo tiempo, ¿no? Las dos piezas. Entonces decide jugar caballo aquí, que no me parece una muy buena jugada, pero pues no le queda de otra, para poder seguir manteniendo el peón central, ¿no? Decide resguardar a su alfil, igual también para aprovechar que ya la columna esté completamente abierta y pueda entrar la torre. Alfil F6, y aquí juega esta para tomar al peón. Y aprovechando también que seguir generando esa presión, ¿no? Que está muy latente ahí. Esa jugada, en lo personal, no le encuentro lógica, no le encuentro sentido. Pero una razón ha de tener esa jugada. Porque si toma, vamos a ver qué pasa si tomase, ¿no? Si toma el peón, Carlsen. Vamos a ver qué nos marca la máquina. Suponiendo que tomara con este. Viene esta. Viene esta línea un poco extraña. Pero bueno. Vamos a regresar un poquito aquí a la posición. Pues está de pensarse, ¿no? La jugada. Entonces, pero bueno, Carlsen aquí en vez de tomar al peón con el caballo decide jugar torre por peón. Que en cierto punto pues yo creo que tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque una vez que se toma, se pueda tomar con peón, se juega por ejemplo el rey aquí, se juega la torre acá y puede haber un contrajuego, incluso puede llegar a haber un posible mate, ¿no? Aquí en esta posición. Entonces es entendible de Carlsen que no tomó el caballo, entonces aquí da un jaque y ahora sí, con el alfil se toma el caballo y bueno, de todas maneras la protección de estos peones, aunque no está muy bien la posición, pues sí está muy bien en este momento por las piezas que quedan en el tablero y por los posibles ataques que pueden haber, ¿no? Este dama aquí atacando la torre, tocando aquí, tocando acá, tocando acá. Ahora sí toma el peón que estaba completamente desprotegido. Si se dan cuenta, vamos a hacer un recuento de la posición, ¿no? Ahorita existen las damas en el tablero, existe un alfil también, las dos torres, pero de peones tenemos 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4. O sea que tiene 2 peones de ventaja Carlsen en esta posición, ¿no? Entonces, torre G8. Y aquí, pues, se da cuenta Carlsen que pues ya tiene peones de ventaja. Y aprovecha pues para atacar a la torre, que en este caso la protege la dama, sí. Pero si la torre tomase y toma el peón, este peón está ya a punto de coronarse porque está protegido también por la dama. Y en su momento también puede entrar con una torre para seguir generando un poco más de presión en la posición. Y bueno, prácticamente la posición ya estaba perdidísima para las blancas. Perdón, perdidísima para las negras, disculpen. Y pues la partida fue jugada, vuelvo a repetir, contra de Magnus Carlsen con blancas con un rating de 2818. Comentarles que esta partida fue una partida rápida, con un ritmo de 15+3. Y jugó contra Tigran Petrosian con un rating de 2604. Que mis respetos también, o sea, los dos tienen muy buen rating, muy buen nivel de juego. Solo que pues ahí se da cuenta, ¿no? La calidad de uno y el otro, cómo cambia su papel, ¿no? Entonces, pues espero que les haya gustado esta partida. Voy a ponerla igual así como es de costumbre. Para que vayan viendo las jugadas que se fueron haciendo en la partida. Entraron como una especie de defensa india de rey, ¿no? Un parecido a india de rey. Pero se comenta que es como una defensa moderna. Se cierra la posición. ¿Sí? Se aprovechan ahí los posibles rayos X. Entra con la torre. Y bueno, ahorita ya no voy a explicar la partida porque la acabo de explicar ya, pero igual si gustas la puedes ver completamente. Y quiero aprovechar en este momento para una vez más pues mandar saludos a aquellos que han estado haciendo comentarios en el video más reciente de mi canal. Sí, el último video fue el donde Lasker trae paseando al jugador de las negras. Lasker jugó con blancas contra Thomas en 1912 y trajo a pasear por todo el tablero a las piezas negras, ¿no? Y una vez más pues voy a mandar saludos. Voy a empezar con Kevin Hernández esta vez porque él fue el primero que hizo el comentario. Dice Kevin Hernández, primer comentario. Gracias Kevin por estar sintonizando mis videos, por tus comentarios, por tu apoyo. De verdad que mil gracias por todo. Juan Carlos, excelente explicación, dice. André Padilla, gracias por compartir estas jugadas maestras. Pues a tus órdenes, André, qué bueno y que te hayan gustado estas partidas. Otro comentario de André Padilla, épica movida del rey. Todo el viaje del rey para un mate épico, jaja. Y sí, definitivamente fue una completa locura, ¿no? Y voy a compartir también un comentario aquí del final, de estos últimos. Dice Mario Maldonado, dice: yo creo que ganan las blancas. Saludos Mario. Saludos Mario. Ok, saludos Mario. Efectivamente hay una gran posibilidad de que sí, así fue. Opino que fue tablas. Bueno, algunos consideraron que la posición llegó a tablas, pero pues realmente ahí se terminó rindiendo el jugador de negras, ¿no? Y ganó blancas. Yo digo que blancas gana. Gerpollo. Manuel Pérez Gómez, perdón, dijo que opino que fue tablas. Te mando un fuerte saludo, Manuel. Gracias por tu apoyo en el canal, por comentar. Y pues Israel Sandoval ganan blancas, ¿no? Y pues agradecerles una vez más. Gracias Israel también por el comentario. Invitarlos a que se sumen a estos comentarios, a su apoyo, a que vean el video hasta el final, a que se den la oportunidad de aprender lo más que se pueda, que conozcan diferentes jugadores, diferentes aperturas, diferentes defensas. Y también comentarles que actualmente pues estaría impartiendo clases en línea. Para aquellos que gusten mayor información se pueden comunicar conmigo al número que aparece ahí en la descripción del video.
Incluso también te voy a compartir un enlace donde te puedes unir a nuestra comunidad de Rubén Chess por WhatsApp a un grupo. Ahí también puedes ser parte de, ¿no? Entonces, invitarte pues a que te des la oportunidad. Y un reto que quiero ponerte, y ya sería cuestión de que tú lo decidas, es que el enlace de este video que estás viendo te des la oportunidad de compartirlo en tu estado de WhatsApp para aquellos que quizá no lo han visto, porque se den la oportunidad de verlo, y de esa manera también me permites que pueda llegar a más personas, ¿no? Este video, y pues espero que te haya gustado. Pues ya prácticamente ya estamos por finalizar, ya vimos toda la partida, ya te expliqué prácticamente toda la partida, las jugadas, y pues invitarte a que le des un like, comentes, compartas, suscríbete a mi canal, Rubén Chess. Hasta la próxima.